Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios, devocional que hacemos desde Ontario, Canadá, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Juan y hoy vamos a leer el capítulo 8, pero vamos a leer del versículo 1 al 30 y mañana estaremos con el resto del capítulo. Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amado Padre, gracias te damos por este día, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy, Señor, para atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Y si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo eso mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Advertencia a los incrédulos. Más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo,
Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Bueno, con esto terminamos los primeros versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan y vemos que en este capítulo empezamos a hablar acerca de una mujer que es sorprendida en pleno acto de adulterio. Jesús regresa al Monte de los Olivos, pero muy temprano, en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Otra vez volvió a enseñar en el templo, pero de repente se juntó la multitud y él se sentó a enseñar porque la gente le gustaba cómo enseñaba el Señor, porque lo hacía con autoridad y su sabiduría nadie más la podía superar. Y me imagino que era un deleite sentarse a los pies del Señor a escuchar la palabra de Dios expresada directamente por el mismo Señor Jesucristo. Y mientras hablaba, llegaron los maestros de la ley religiosa y trajeron a una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. La pusieron ahí en el medio y empezaron a decirle al Señor: Maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y mire que esto es una tentación que estaban haciéndole al Señor, porque lo que ellos querían era que el Señor de pronto ellos conocían el corazón de Dios, era un corazón bondadoso, era un corazón que siempre le gustaba ayudar a las personas, que sanaba a los enfermos, sacaba demonios. Entonces, dentro del carácter de Dios, de esa bondad, de ese amor tan infinito que Él tiene, entonces de pronto al hacerle esta pregunta, de pronto el Señor iba a decir: no, pues déjenla tranquila o déjenla libre, y inmediatamente ellos lo iban a acusar de violar la ley de Moisés, de no obedecer los mandamientos. Y si decía que la apedrearan, que sí, que era lo que decía Moisés, entonces lo iban a tildar de una persona de pronto sin piedad, o que no tenía un buen corazón, o simplemente lo podían acusar ante las autoridades romanas, porque para que pudieran ejecutar a una persona primero tenía que dar el permiso Roma. O sea que era una pregunta de esas preguntas que tenían su doble intención, pero para hacer caer al Señor. Pero en esa trampa que le tendieron al Señor, el Señor se inclina y empieza a escribir en la tierra. Y entonces ellos como que empezaban ok, contesta pues, o sea, como a presionarlo para que él contestara. Y lo que el Señor les dice con su sabiduría y con su amor: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y esto es una enseñanza muy grande que a mí me ha ayudado demasiado en mi vida, porque la tendencia de nosotros, los seres humanos, es la misma tendencia que tenían los fariseos en esa época, porque los fariseos, ellos se creían mejores que la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Entonces, cuando uno conoce de Dios, muchas veces se vuelve religioso y se cree mejor que las otras personas. Entonces, lo que uno muchas veces hace es colocarse en el lugar de ellos, empezar a juzgar a las personas para que las otras personas se vean pecadoras y uno se vea pues mejor, porque cuando uno está acusando a una persona de pecados, está queriendo decir de que uno no es pecador y que uno es mejor que esa persona. Y era lo que los fariseos mostraban en ese momento. A mí me ha enseñado también varias cosas. Otra situación que me ha enseñado es que la misericordia de Dios es muy grande. Y cuando Él habla eso y les dice a ellos, ok, que tiren la primera piedra, lo está confrontando a cada uno a nuestro pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Esta mujer cayó en pleno acto de adulterio, pero ¿cuántas veces nosotros no mentimos, no robamos, no decimos falso testimonio, no hacemos cosas incluso también
impuras sexualmente, porque no solamente la impureza es el adulterio, también el codiciar a una mujer simplemente con los ojos y en su mente ya adulteró. O sea que el hilo para el pecado sexual o para la inmoralidad sexual es muy delgado para Dios. Nosotros creemos que solamente las personas que entran en un adulterio o que están en homosexualidad o que hacen cosas que supuestamente son escandalosas son más pecadoras que otras, pero no, el Señor lo puso a un nivel muy endeble, donde una persona que mira codiciando a otra persona con su mirada, con su mente, ya adulteró. O sea que ese es el mismo pecado. Entonces, cuando él les dice eso a ellos, inmediatamente hay quienes dicen que de pronto lo que él estaba escribiendo era nombres o que de pronto lo que estaba escribiendo era pecados, que al ellos leer lo que estaba escribiendo él se confrontaban también con sus pecados y cada uno como que le llegaba a su mente también el pecado que ellos tenían y cada uno fue soltando la piedra y lo único que quedaron ahí fue la mujer y el Señor Jesús. Y entonces dice, el Señor Jesús le pregunta a ella, ¿y dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ¿verdad? Y entonces la señora dijo, no, Señor, ninguno de ellos. Y entonces el Señor le dice, con ese amor tan grande que lo ha hecho con cada uno de los que hemos llegado a sus pies, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es misericordia, esto es gracia, esto es amor, porque el Señor en ese momento le está mostrando el gran amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque así como esa mujer adulteró, nosotros también hemos hecho pecados iguales y peores que ella. Y yo me pongo en el lugar de ella y estando al frente de mi Señor Jesús, yo siento que el Señor me dice, vete y no peques más, ni yo te condeno, porque el Señor no vino a condenarnos, el Señor fue a salvar a este mundo. Y en ese momento le dio la oportunidad a esta mujer de que se fuera en paz y le dio la gran oportunidad de conocerlo a Él, de recibirlo a Él como Dios y Salvador para que ella pudiera tener una salvación, una vida eterna. Eso nos pasa a nosotros, pero sabe que depende de cada uno de nosotros si seguimos o no seguimos pecando, porque cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, el Señor nos da la alternativa de pecar o no pecar más. Cuando nosotros recibimos a Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero no quiere decir de que no vamos a pecar, pero hay una gran diferencia cuando uno peca adrede, que uno sabe que está pecando y no le da nada. Y otra diferencia es cuando uno cae en pecado, pero se arrepiente, le duele y pide perdón. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce de Dios o que tiene su espíritu o su alma cauterizada y que le da lo mismo pecar o no pecar porque no tiene ningún temor de Dios. Después Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mire, el Señor se declara como el yo soy. El yo soy es, esa palabra yo soy es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando se le presentó en la zarza ardiendo y le dijo, y si alguien pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te nombro? Y entonces él dijo, yo soy. Porque el Señor es un presente continuo. Yo soy cuando estaba con Moisés, yo soy cuando vino a la tierra, yo soy hoy y yo soy mañana. O sea que el Señor siempre es y Él es la luz del mundo. Y empieza a declarar eso y los que andan en la luz no andan en oscuridad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor nos da esa luz, ese reflejo, esa vida, esa nueva vida para que nosotros no andemos en oscuridad, tapando pecados. Ni, por ejemplo, esta mujer que él salvó, que él salvó del pecado y le perdonó ese pecado de adulterio. Ella conoció la luz de ese momento y ella le dijo, vete y no peques más para que sigas en luz con el Señor Jesucristo. Después dice que los fariseos empezaron a responderle, a decirle, tus declaraciones acerca de ti mismo es un testimonio, en sí no es válido. O sea, en esa época se utilizaba que cuando uno hablaba de uno mismo no era válido, sino que había que tener dos testigos. Y estas afirmaciones, dice el Señor,
sí son válidas, porque así vengan de Él mismo, ellos no saben de dónde viene el Señor y ellos no conocen al Padre, porque ellos juzgan como humanos y no juzgan como lo hace Dios. El mismo Dios, el mismo Padre da testimonio de Él, el que lo envió al Señor. Así que Él da testimonio de que Jesucristo es quien dice ser. Y entonces ellos le preguntan, ¿y dónde está tu Padre? Pues, o sea, si tú dices que ese testimonio, entonces Jesús les contesta, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. O sea, acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y hubo varias en esta conversación con ellos donde Él afirmó ser el yo soy, el mismo Dios. Y ellos por eso querían matarlo, porque Él decía que Él era 3 veces, 4 veces lo dice en esta conversación. Dice lo último, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino únicamente lo que el Padre vino a enseñarme. Entonces, este capítulo es maravilloso porque el Señor se muestra como Dios, demuestra también con sus actos, con el acto de perdón que le hizo a esta mujer, de bondad, que Él no la juzga a ella, sino que vino a perdonar nuestros pecados. Y de verdad que es algo que me apasiona este capítulo 8. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para celebrar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Esa palabra donde tú nos permites a cada uno de nosotros conocerte como tú eres, Señor, misericordioso, amoroso y bondadoso, Señor. Gracias por tu favor, por tu perdón hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú no viniste a condenarnos, sino a salvarnos, Señor. Gracias por ser el gran yo soy. Y gracias por darnos luz, vida nueva y vida eterna. Te entregamos, Señor, el resto del día y te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios. Quedamos en tus manos, Padre mío, y te entregamos todo lo que vamos a hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.